8 de la mañana con un minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en estudios a nuestros siguientes invitados: el general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, y el doctor coronel Patricio Haro, rector de la Universidad de Posgrado IAEN. Les invitamos para hablar los temas atinentes en la consulta popular del apoyo de Fuerzas Armadas a la policía, el control de armas, que fundamentalmente se plantea y que decimos no debiera malograrse si aquí reclamamos, si los ecuatorianos están angustiados por esos crímenes a diario, como el que ocurriera antier en la ciudad de Guayaquil, que realmente protagoniza un menor de edad como sicario. Esto realmente genera estupor en el país. Frente a esos hechos, si estamos en un conflicto armado interno, ¿por qué no confiar en una institución profesional como Fuerzas Armadas para que siga dando, al menos en mayor tiempo, el apoyo complementario a las tareas que cumple la Policía Nacional, o que también Fuerzas Armadas hagan un control permanente de armas, municiones, explosivos, para que no entren a los centros penitenciarios, que en el pasado reciente lo han hecho con una facilidad increíble? Meter un fusil, por ejemplo, fusiles, armas de largo alcance, con una facilidad y con la complicidad del sistema penitenciario. General Juan Carlos Rueda, ¿qué representa el que Fuerzas Armadas respalden a la policía de manera complementaria en una tarea en la que no solo debe limitarse a un estado de excepción, como ha sido la realidad actual, sino, si es que existe un conflicto armado en el interno, de manera permanente? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Patricio. Buenos días a todos los seguidores de esta prestigiosa emisora. Yo creo que el Ecuador entero reclama de la intervención de sus instituciones, y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la Justicia y varios órganos por ese orden son los pilares de las instituciones democráticas y deben ser empleados en forma total, porque aquí no hay medias tintas. Nosotros estamos en un proceso en el que el Ecuador puede sucumbir ante la amenaza del crimen, ante la amenaza de la acción combinada de la delincuencia común, la delincuencia organizada, las mafias políticas que hoy vemos que tienen lazos comunicantes y que han utilizado y han hecho del terror un instrumento político. Este es un nuevo nivel al que ha llegado el terrorismo. Es algo que ya no se veía. Se ha utilizado en forma extensiva el crimen, la violencia, el terror, para someterle a la población a un estado que le paraliza la acción productiva, la acción creativa, paraliza la justicia, paraliza la acción política. Por esa razón, las Fuerzas Armadas, como corresponde, deben ayudar, y los ciudadanos debemos pensar en el país. Esta no es una cuestión de gobernantes, es una cuestión de Juan Pueblo, de todos nosotros que estamos al frente de la historia. En este momento en que estamos viviendo un estado matizado por estos dramas humanos que producen muerte, que producen desesperación, estos dramas políticos y sociales generados por segmentos a los que les hemos encargado el ejercicio de la administración del Estado y que se han convertido en ruines, que se han hecho de los fondos públicos o que los han utilizado de una forma por demás irresponsable, y que han burlado la justicia o han instrumentalizado inclusive la corrupción para hacerse espacios en todo el sistema institucional, incluyendo la justicia y también instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía. Debemos darles instrumentos a los ecuatorianos, a las víctimas, porque esta no es una lucha en contra
de un sector político. Esta es una lucha de sobrevivencia, es una lucha que debe entender la ciudadanía, que es una respuesta para que las víctimas por fin tengan un recurso medianamente aceptable para enfrentar a estas mafias que no han tenido ningún reparo ni pudor en utilizar el miedo en forma extensiva para sus propios fines, intereses, para su impunidad, para sostener sus procesos corruptos. No es de extrañar. Hace poco hablábamos con Patricio en la antesala que en estas circunstancias hay sospechas muy fundadas de que estos procesos de crisis energética hayan sido generados en parte por la acción combinada de intereses protervos, pero también hay que tener mucho cuidado y mucha atención, y por eso las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los servicios de inteligencia y todos los ecuatorianos tenemos que estar pendientes, desde luego el Poder Ejecutivo y la justicia, de que no aprovechen estas circunstancias y este caos que están generando para nuevamente impulsar procesos de terror en las cárceles o en las calles, porque simplemente movilizan ejércitos de delincuentes que han ido conformándose por sus acciones cómplices para poner en riesgo la seguridad del Estado, la seguridad de todos. Este es un momento muy grave y yo le pido a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, que activen todos sus sistemas de seguridad para precautelar un proceso como el de la consulta popular, en el que se juega una oportunidad de oro para el futuro, una oportunidad para darle herramientas al país, al Estado, de las instituciones, para manejar de mejor forma la seguridad. Bienvenido al coronel Patricio Haro, doctor, PhD, rector del IAEN. Coronel Haro, ¿qué debiera ocurrir en la consulta popular este domingo con temas tan sensibles como la participación de Fuerzas Armadas en el apoyo complementario a la policía o el control de armas en los accesos a las cárceles de manera permanente, a sabiendas de que vivimos esta violencia inusitada por el narcotráfico, el crimen organizado y la narcopolítica que ha estado vinculada y evidenciada? Buen día. Gracias, licenciado Miguel Rivadeneira. Buenos días. Siempre es un privilegio estar en sus micrófonos y compartir con amigos como Juan Carlos. En 72 horas los ecuatorianos estaremos frente a las urnas para decidir en este mecanismo de democracia directa, es decir, con la participación del pueblo ecuatoriano para la toma de decisiones, frente a 11 preguntas que matizan claramente los temas que preocupan a los ecuatorianos, el tema de seguridad y el tema de economía fundamentalmente. En el tema de seguridad, la primera pregunta determina si es que la misión de las Fuerzas Armadas debe complementarse o debe ampliarse con la finalidad de complementar también la misión de la Policía Nacional en temas de lucha contra el crimen organizado. Es decir, no va a participar las Fuerzas Armadas en todas las actividades de la Policía Nacional, sino en acciones del crimen organizado. Recordando que el crimen organizado que actúa en el país no es un crimen organizado criollo, es el crimen internacional organizado el que está actuando en nuestro territorio. El crimen internacional organizado que a través de la estructura de grandes carteles mexicanos, como el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, actúan con bandas de terrorismo criollas que tienen o proporcionan servicios logísticos a los grandes carteles para el tráfico internacional de estupefacientes. Siendo así, entonces, la misión de las Fuerzas Armadas, que es tradicionalmente la defensa de la soberanía y la integridad territorial, se ve claramente justificada cuando vemos que se está violando la soberanía en nuestro territorio por la presencia de organizaciones internacionales que constituyen una amenaza contra la población, contra el territorio y contra la soberanía. La seguridad de los ecuatorianos está puesta en vilo porque actúan estas organizaciones. Y no solamente eso, usted lo ha dicho, hay una vinculación directa con la política
generando este concepto de narcopolítica que también desestabiliza ya no solamente los elementos constitutivos del Estado, sino que pone en riesgo a la misma democracia, como hemos visto con la última acción del Estado ecuatoriano en la toma o en la infiltración en la Embajada de México para tomar a un delincuente que debía estar en la cárcel y no en una jaula de oro. Entonces, se atenta contra la democracia y se atenta también contra las relaciones internacionales y contra las relaciones entre los países de la región. Se han roto relaciones internacionales, se cierran embajadas y consulados, se amenaza permanentemente al país porque no se le deja en libertad a un delincuente. Entonces, este nexo y esta relación con la narcopolítica y el crimen internacional organizado son acciones propias del narcotráfico como parte de estas estructuras delincuenciales. Esta infiltración, el narcotráfico y el crimen internacional organizado lo hace entre las diferentes instituciones. Vemos que la justicia fue infiltrada y la justicia estuvo a punto de designar a quién sería el narcotráfico, de designar a quién sería la fiscal general del Estado. Inclusive se dice que el narcotráfico a través de la justicia estaba poniendo un candidato presidencial, es decir, esas aspiraciones de llegar a colocar en el poder de un Estado a representantes. Que se llegue a un narcoestado. Exactamente, para construir el narcoestado como el gran objetivo. Entonces, en 72 horas, frente a las urnas, los ecuatorianos tenemos la responsabilidad de decirle sí al narcoestado o no al narcoestado. Entonces, los ecuatorianos debemos tener la absoluta conciencia de cuál es la participación que nosotros queremos. Entonces, la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo complementario a la Policía Nacional es fundamental. Es la nueva amenaza que violenta soberanía e integridad territorial, misiones propias de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, se justifica plenamente que el pueblo ecuatoriano decida la participación, porque solamente las Fuerzas Armadas hoy pueden actuar bajo estados de excepción. Se terminó el estado de excepción y Fuerzas Armadas continúan actuando. ¿Pero por qué? Porque hay un estado de guerra interna de por medio. Y un estado de guerra interna no se determina por decreto ejecutivo, ni el inicio ni el fin. El conflicto y esto no va a terminar ahí, y no va a terminar. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas deben estar combatiendo a estos 22 grupos terroristas en esta guerra interna hasta que cumplan su objetivo. Por lo tanto, los ecuatorianos frente a las urnas debemos apoyar la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. General Juan Carlos Rueda, al menos hay dos preguntas en la consulta popular importantes. La una, que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, porque ha sido muy fácil detectar aquí de manera ilegal que portan armas, y armas de grueso calibre, incluso mucho más modernas que la propia policía o Fuerzas Armadas, por un lado, y que cuando se incauta estas armas, se decomisa, puedan ser y destinarse al uso inmediato, en este caso de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, cosa que no se lo puede hacer si es que no se implementa una reforma que facilite esto. Mire, Miguel, yo creo que estas medidas obviamente contribuyen a facilitar la logística en alguna medida y también a complicarla, porque dada la diversidad de recursos bélicos que tiene el crimen, también genera un problema de orden logístico. Pero sin embargo, yo creo que la medida tiene un carácter más de un mensaje a estas mafias y un mensaje al pueblo para que la gente apoye a las instituciones y apoye a las decisiones que está tomando el Ejecutivo en esta materia, que ahora, dejando de lado su posición partidaria, debemos pensar que es el Ecuador el que está al frente de este problema, y todos, el único partido político que debe tener preeminencia en este momento de la historia del país es el Ecuador. Ese es nuestro partido político y nuestra bandera es la bandera tricolor.
Y los valores que defendemos nosotros son la democracia. Si es que los delincuentes tienen la capacidad, son los únicos que tienen la capacidad de tener estos recursos de horror, estos recursos de muerte, entonces las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional obviamente que deben tener todas las garantías y todos los recaudos legales para que puedan utilizarse estas armas en función de la defensa de los derechos de las verdaderas víctimas, que somos potencialmente todos los ecuatorianos que estamos laborando, que estamos trabajando, que estamos haciendo patria, y obviamente retirarles esa capacidad a los delincuentes, pues ellos hoy mismo tienen, los únicos que tienen esta posibilidad de tener estos recursos bélicos, y son los que ejecutan pena de muerte con más de 4,000 ciudadanos, y por eso hay que dotarle a las instituciones, hay que darle los recursos jurídicos, los recursos logísticos a las instituciones para que tengan las capacidades para actuar en defensa de toda la sociedad. La sociedad es la que está en peligro, y por eso no solamente estas, sino muchas otras medidas son beneficiosas y además le presentan un mensaje, le dan un mensaje a la delincuencia organizada. Lo propio ocurre con otras acciones que van y que para mí son de mayor contenido, son aquellas medidas o aquellas preguntas que van a actuar sobre los bienes producto de estos crímenes que están señalados en la consulta y en el referéndum. Porque finalmente la acción de estos criminales es una acción económica perversa, porque buscan beneficiarse de los fondos públicos, buscan beneficiarse de actividades deleznables que destruyen a sociedades enteras como el narcotráfico, y hay que buscar en los beneficios económicos, en sus propiedades, y que el Estado tome acción y tome esas propiedades y las revierta en función de las necesidades sociales, y que no permanezcan a salvo y luego de cumplir condenas ridículas, condenas que a veces son restadas por la acción garantista que tiene nuestro sistema y que no se llegan a cumplir, y que luego hemos visto el descaro de que delincuentes van a ampararse en embajadas de gobiernos que tienen esta disposición más afín o declarada de afinidad por sus nexos ideológicos. El caso de México, protector de delincuentes. No puede ser, no es México, porque México está claro, su gobierno, ¿cómo es posible que esto le haga a su propio pueblo? Dejarle en tal predicamento ante la sociedad internacional. ¿Cómo es posible que una embajada de un país hermano se convierta en alcahuete del crimen, del terrorismo, de la corrupción, por identidades de orden ideológico? Son cómplices de estos crímenes en contra del pueblo ecuatoriano. Y tenemos que separar aquí lo que es el pueblo de México, lo que es este gran país, de lo que es su gobierno. Como aquí tenemos también que separar en esta consulta y este referéndum, tenemos que separar lo que son los gobiernos de lo que es la necesidad actual, porque no podemos, ya tenemos que tener estas leyes, esta legislación, estas facultades constitucionales para que nuestras Fuerzas Armadas tengan esta capacidad, y que no solamente controlen las armas en los accesos de los centros penitenciarios, sino que lo hagan en todo el país y de forma regular en las fronteras, para que los ciudadanos tengan la garantía de movilizarse alrededor del país sin el temor a ser asesinados, como sucedió con este trabajador, con este chofer que estaba sirviendo a su familia, a su país, a su ciudad, y que sea masacrado por la acción de pandilleros que piden pruebas de admisión para ser parte de sus ejércitos de muerte. Esto no puede continuar. Las Fuerzas Armadas, desde luego, la policía y todas las instituciones tienen que actuar como un todo para responder ante la situación terrible en la que nos encontramos viviendo.
Doctor Patricio Barba, a ver, estos temas, darle recursos jurídicos, las normativas, logísticas también, que de alguna manera recoge estas preguntas 3 y 4 de la consulta popular sobre el cumplimiento, la tenencia de armas, la tenencia de 4 y 5, perdón, tenencia o porte de armas, y por otro lado el uso de esas armas que se decomisan a quienes usan al margen de la ley. Licenciado Rivadeneira, Juan Carlos, el mecanismo de democracia directa como la consulta popular permite al pueblo ecuatoriano decidir sobre estas interrogantes precisamente. Recordemos nosotros que Suiza en Europa es el país que más ha utilizado la consulta popular y utiliza la consulta popular como este mecanismo de democracia directa, y en la región Ecuador es uno de los países que más ha utilizado también la consulta popular como herramienta de la democracia directa. Sin embargo, en el caso ecuatoriano también se mide o se ha medido la popularidad del presidente de la República, que quien convoca a la consulta popular, y vimos que muchas preguntas similares a las que hoy está consultando el gobierno fueron ya negadas por el pueblo ecuatoriano, como usted ha manifestado, malhadadamente negadas, y desde luego debe poner el cuidado frente a situaciones como el porte de armas. En esta combinación de análisis, los pseudoanalistas a los que el presidente de la República les ha dicho que más parecen HDP que PhD, juzgan arbitrariamente la tenencia de armas y se dice que eso provocaría una masacre. No, es absolutamente complicado tener la autorización para el porte y la tenencia de armas. Yo soy un militar en servicio pasivo, soy coleccionista de armas y a mí se me ha complicado muchísimo. Tengo y estoy sujeto a pruebas de todo orden para poder renovar un permiso de tenencia de armas. Menos a un ciudadano que va y pide, no le van a dar como la autorización para cruzar la calle con luz verde. Eso definitivamente no va a suceder. Pero es importante que los ciudadanos podamos tener la opción, especialmente en sectores de áreas que están permanentemente amenazadas, agricultores, camaroneras, diferentes hacendados, empresas. Desde luego que deben tener. El porte de armas no va a ser libre como en los Estados Unidos. El porte de armas va a ser regulado, va a ser controlado de acuerdo al propio anexo de la consulta popular. Entonces, eso quiere decir que las Fuerzas Armadas mantendrán el control sobre calibres superiores a los 9 milímetros y la Policía Nacional sobre revólveres de 38 milímetros. Entonces, las armas de defensa para los ciudadanos están bajo esas características de calibre especialmente, y debemos sujetarnos a las pruebas y a los certificados de uso psicológicos y técnicos para poder portar y para poder tener o usar armas de esta naturaleza. Aportan, desde luego que va a aportar, van a ser elementos disuasivos en contra de la delincuencia, pero de manera alguna estos PhDs que analizan la circunstancia, inclusive llegan a acusar que son las propias Fuerzas Armadas las que permiten el ingreso y el tráfico de armas. Las Fuerzas Armadas deberían enjuiciar a quienes han hecho este tipo de comentarios, decir que las Fuerzas Armadas permiten el ingreso de armas y que la consulta debería estar orientada a que se aplique la mayor pena y el mayor rigor de la ley a quienes permiten el tráfico de armas. Entonces, además de una supina ignorancia, quiere decir que desconocen las características, las normas y las leyes que regulan a las Fuerzas Armadas. Entonces, el porte de armas debe estar regulado, debe permitirse a quien tiene las posibilidades y necesita un arma para garantizar
la vida de suya y de sus familias, así como los bienes y sus propiedades, para garantizar la tenencia de esos bienes. Entonces, también esta consulta dará al gobierno matices de seguridad. Es decir, sabemos, un delincuente que sabe que un ciudadano podría tener un armamento, difícilmente va a cometer una acción hoy de subirse a una unidad de transporte y desargerar 3 tiros sobre la cabeza del conductor. Eso no va a pasar ya, o por lo menos va a disuadir esta acción el momento que sepa que ese conductor potencialmente estaría armado. Entonces también es una consulta en que garantiza la seguridad de los ecuatorianos y va a aportar a la seguridad de la misma. En definitiva, les planteo a nuestros invitados, general Juan Carlos Rueda y coronel Patricio Haro, no se debiera malograr estos y otros temas en la consulta popular, como usted decía, general Rueda, no vincular a un gobierno que tiene que proponer, sino salir, para que no se corra lo que ocurriera el 5 de febrero del año pasado, que se malogró, por ejemplo, la extradición, porque había un presidente con una baja popularidad. ¿Es un tema de país o es tema de un gobierno? Este es el tema del Ecuador. Nosotros que venimos de las instituciones que han sido pilar fundamental del Ecuador, de la democracia, un pilar institucional que va a estar al frente de situaciones tan difíciles como las que está viviendo hoy en aspectos de la seguridad, debemos comprender que es una oportunidad para el país y las instituciones, sus oficiales, su personal operativo necesita de herramientas jurídicas, del apoyo de la población, necesita obviamente del apoyo del gobierno, pero también el apoyo de la legislatura, y no tiene que ser un apoyo hipócrita que en un momento se plantea una necesidad y se hace eco de estos clamores populares, y por debajo en los sistemas jurídicos que se crean se le pone cortapisas a la acción de Fuerzas Armadas, a la acción de la policía y a la acción de la justicia. No es posible que se haya desarrollado una ley de extinción del dominio que está en consecuencia de recuperar recursos producto de la corrupción, del crimen, del terrorismo, y por debajo se le abran puertas para que se escape de la acción de la justicia a quienes han irrumpido en contra de los derechos de toda una sociedad. Hay que darle herramientas y hay que darle los recursos jurídicos institucionales y el apoyo político y el apoyo moral que requieren las instituciones, porque este trabajo no es nada fácil, y ya hemos visto cómo militares y policías, muchos de ellos, quizás más policías por la función que representan, han tenido situaciones dolorosas. Hay crisis permanente, hay dolor, hay muerte, como hay dolor y muerte entre las familias ecuatorianas. Hoy, ecuatorianos, tenemos que darle el apoyo al país, a la sociedad ecuatoriana, a las víctimas, todos aquellos que realmente repudian la corrupción, todos aquellos que repudian el crimen, todos aquellos que repudian la utilización y la instrumentalización del terror y la violencia como un recurso político, todos aquellos que piensan que las mafias políticas que han infiltrado las instituciones deben desaparecer y deben ser sometidas a la ley, deben apoyar al país. Debemos apoyar una consulta que va en contra de estas mafias que están poniendo en zozobra a la población y están poniendo en cuestión la propia existencia de la democracia. Nosotros no queremos ser un país fallido, somos un país de gente buena, trabajadora, que día a día se llena de esperanzas, y necesitamos recursos. Este es el primer paso, no digo que es absoluto, necesitamos una comprensión, pero yo también creo que ponerse en el rol del Ejecutivo, Miguel, ponerse en el rol del Ejecutivo no es fácil, porque desde aquí, desde los micrófonos o desde los analistas, podemos hacer críticas, pero tomar decisiones y esperar de esas decisiones
resultados es muy difícil porque no tenemos el apoyo, porque el gobierno no es que actúa por sí y ante sí. Tenemos toda una estructura de asambleístas de oposición que si hace, le damos palo. Y si no hace, igual. Entonces es un momento de pensar en el Ecuador y de ponernos todos la camiseta del Ecuador. La camiseta, esto no es un respaldo a un presidente que es obviamente una autoridad y que ha tenido la decisión y decisiones fuertes que las ha tomado, y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo que el presidente tendrá muchas fallas y de hecho las ha tenido, pero también tiene decisiones que son calificadas como vehementes, pero necesarias para garantizar la subsistencia del país, para garantizar la libertad, para garantizar la seguridad. Son valores fundamentales para el desarrollo. Coronel Patricio Haro, un tema de país, no de gobierno, para que no se malogre lo que le pasó al presidente Lasso con una baja popularidad, que no se aprobó en las urnas uno de los temas que hoy está como la extradición. ¿Acaso no nos quejamos de la violencia, la inseguridad? Aquí están las herramientas para que no se vote no solo por el planteamiento de un gobierno, sino del país. El presidente de la República en el mes de enero tomó la decisión política, una decisión valiente, de declarar la guerra a 22 grupos terroristas, una guerra interna que puede tener costos políticos también. Sin embargo, como yo decía anteriormente, las consultas populares se han utilizado en el Ecuador, muchas de ellas para medir la popularidad del presidente. Pero en este caso, el presidente, el momento que tomó la decisión de luchar en contra de la seguridad, él tuvo una decisión política para continuar esa política con otros medios, es decir, medios que son legítimos del Estado y que el Estado debe mantener el monopolio de la misma, como es la fuerza, la violencia. Entonces, eso en conceptos filosóficos de Weber, nosotros determinamos claramente que el Estado ecuatoriano y el presidente de la República con su gobierno tomó esta decisión que le dio una popularidad altísima en el inicio de gestión. Esa popularidad ha decaído, pero esperamos que no se mida nuevamente la popularidad el día de la consulta. La popularidad del presidente de la República ante todas las toma de decisiones debe ser respaldada para que esa política con el respaldo popular continúe por otros medios. Entonces, hoy sentimos que hay también cierto ambiente de seguridad que ha sido mayor al que antes de enero. Sin embargo, también podemos nosotros considerar que el crimen internacional organizado, la amenaza de que tenemos los ecuatorianos, podría o pudo estar haciendo una pausa operativa y haberse reforzado. Como decía Juan Carlos, esperamos que el día que estemos nosotros frente a las urnas no existan acciones de violencia, porque si hay gente, esos líderes que administran el crimen internacional organizado y llaman a los otros delincuentes con esta misma relación a declarar la guerra al país, a bloquear el Golfo de Guayaquil, a impedir que se nos venda energía, y ellos lo hacen. Entonces eso quiere decir... Por ello se ha dicho traición a la patria de un ecuatoriano buscando sanciones para su país. Eso es terrible, eso es traición a la patria y debe ser juzgado. Hay una denuncia y espero que muchos ecuatorianos de bien también presenten denuncias en contra de estos delincuentes que actúan en contra de su propio país. Entonces la pregunta de la extradición es fundamental. Si algo tiene miedo el crimen internacional organizado, no aquí, en todo el mundo, es a la extradición, porque ahí desde luego están sujetos a las normas de justicia y a los rigores propios del pago de sus delitos y el cumplimiento de sus penas. Por eso se ha dicho, este es un tema de país, no solo de un gobierno que es de turno, circunstancial. No se sabe si el próximo año qué sucede en las urnas. Yo quisiera graficar para concluir este diálogo. Hay una investigación de Código Vidrio de las últimas horas que da cuenta del asesinato del alcalde de Camilo Ponce Enríquez en el Austro Ecuatoriano, José Sánchez,
en las últimas horas, que fue ejecutado por la banda de los Lobos, según inteligencia. Este grupo controla 20 minas de oro y extorsiona empresas en ese cantón del Azuayo. Esta investigación muestra su incidencia, una investigación de Código Vidrio de Arturo Torres. ¿Queremos que esto siga o finalmente que aquí se aprueben estas reformas? Muchas gracias por aportar a este análisis al general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, y al coronel doctor Patricio Haro, rector de la Universidad de Posgrado IAEN. Muy amables, y el domingo en las urnas. Buenos días, gracias. Gracias, Miguel, buen día. Gracias, buen día, Patricio, Juan Carlos. gracias, Miguel. 8:36 minutos, vamos a una pausa publicitaria y ya volvamos buscando la verdad para hablar de otro tema importante de la consulta popular, el trabajo por horas. Dos invitados, el doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista, y el doctor Gabriel Recalde, del Observatorio de la Política Laboral. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. En esta consulta no está en juego un gobierno o un partido político. Nos jugamos